Dios me le bendiga a mis hermanos una vez más con el propósito de seguir compartiendo la palabra del Señor y con el propósito de abonar, digo yo, no a su entendimiento, a su crecimiento espiritual y al crecimiento acerca del conocimiento de la palabra del Señor, y también con el propósito de alcanzar, si es posible, a través de este medio, a todos aquellos que están marcados para salvación, que todavía andan en este mundo, pero que en el tiempo determinado van a ser alcanzados por la gracia, habilitados para venir el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y también con el propósito de la defensa de nuestra fe, porque lamentablemente en la actualidad han salido muchos eh, denominaciones o doctrinas o posturas que se han, digamos así, confabulado, por decirlo de esta manera, a atacar fuertemente las doctrinas bíblicas de la gracia. Y tenemos en el caso de los arminianos y muchos que han surgido a través de redes sociales señalando, digamos, a las doctrinas como de satánicas. Algunos se atreven a decir que salen de las meras llamas del infierno, increíblemente, y son maestros, pero que lamentablemente tenemos que decir que están enceguecidos totalmente, que aunque tengan conocimiento o formación académica, no tienen la revelación del Señor. Y no desechamos el estudio académico, la formación académica, pero no solamente la formación académica basta para poder entender o interpretar las escrituras, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios realmente. Entonces, lamentablemente miramos un montón de humanistas tratando de glorificar al hombre y no a Dios. En lo que respecta a este tema, es una continuación de una serie de temas que venimos abordando acerca del provisionismo. Nosotros definimos, ¿no? o expusimos lo que se conoce por el provisionismo, y es una corriente prácticamente que se ha sistematizado. Está algo fresco, pues realmente. Leighton Flowers, él era o es un académico bautista que se desencantó, dicen ellos, él, de la doctrina de la gracia, y que ha sistematizado lo que se conoce como el provisionismo. Y claro, como todo producto nuevo, viene con fuerza, y en redes sociales pues se ataca lo que son las doctrinas de la gracia y se trata de postular el provisionismo como la verdadera pues revelación o máxima revelación interpretativa acerca de la salvación. Pero a través de el estudio que hemos hecho del acrónimo PROVIDE, que es el que utilizan ellos para estructurar, digamos así, su doctrina, nosotros hemos visto pues eh, en el acrónimo cada punto, y seguimos y continuamos para terminar, y que ustedes puedan comprender en qué consiste esta postura, que no se aleja del arminianismo, sino diríamos que es un arminianismo refinado prácticamente. Entonces su acrónimo PROVIDE, como le voy a enseñar en una lámina para que ustedes miren el acrónimo, pero nosotros iniciamos con la P, que tiene que ver con el pecado. En el caso de ellos reconocen verdaderamente que todos somos pecadores, con la diferencia que ellos creen o interpretan que el hombre tiene una luz, digamos así, una brecha donde puede entrar la luz de la salvación a ellos, dándole ciertas capacidades, interpretando la muerte no como la Biblia lo describe, sino como muertos en delitos y pecados, pero todavía con ciertas habilidades espirituales para poder acceder a la salvación. En el caso de la P, básicamente esto es lo que sostiene, ¿no? En su acrónimo. Mirábamos la R de responsabilidad. En el caso de la O, open the door, o la oferta, una oferta abierta para todo aquel que quiera entrar a la salvación. En el caso sí, de la O y de la B, implica también, están relacionadas con lo que tiene que ver con la expiación o el alcance de la expiación, o la expiación vicaria de Cristo. Mirábamos la I también, y todavía continuamos con esta letra, ¿no?, del acrónimo, porque mirábamos en el tema anterior, si ustedes recuerdan, lo que era la gracia iluminadora versus la gracia irresistible. Examinamos algunos pasajes, como Primera de Corintios capítulo eh, Primera de Timoteo 2, capítulo 2 versículo 4, y Primera de Juan capítulo 2 versículo 2, en estos temas,
Hoy vamos a abordar lo que es la gracia iluminadora y la fe, y la gracia irresistible y la fe, basado en un texto que ellos toman, ¿no?, como caballito de batalla, como decimos, y escriben este texto de Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice en la versión textual: así que la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que interpreta en el caso del provisionista acerca de este pasaje? Bueno, ellos dicen que lo que sugiere este enunciado es que el hombre en general está capacitado a oír efectivamente eh, el Evangelio, pero que a su vez el Evangelio le confiere a ellos de manera mística la fe para poder elevarse y creer en Cristo, en el sacrificio de Cristo. Pero aquí hay una cuestión, una pregunta que surge realmente, y es una pregunta válida. ¿Por qué? Porque si ellos aducen, si ellos entienden, interpretan que todas personas tienen la capacidad espiritual de escuchar el Evangelio y ser activado a través del Evangelio para salvación, entonces, ¿por qué si toda persona oye este Evangelio, porque no todos son salvos? Si todos tienen la capacidad de escuchar el Evangelio. Entonces, esta es una pregunta válida. A diferencia de la inferencia humanista del provisionismo, las escrituras declaran lo siguiente respecto a la salvación. Y de hecho, quiero compartirle, ¿no?, en el caso de Juan 8:43, mire cómo dice el Señor Jesús: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no sois capaces de oír mi palabra. ¿Se imaginan ustedes por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no sois capaces de oír mi palabra. Fíjese bien lo que está diciendo. Escuchaban al Señor eh, hablar acerca de las buenas nuevas. Estos judíos tenían la capacidad de escuchar a un nivel, digamos, mecánico, a un nivel de escuchar el sonido, pero no podían entender el mensaje. Y esto es lo que tenemos que ver realmente a la luz de a la luz de las escrituras. En el caso de ustedes también, Hechos 13:48, sabemos que todos los que fueron ordenados para salvación son los que vienen al conocimiento de la palabra del Señor. O sea, en el caso de Romanos capítulo 10, versículo 17, no es una disposición humana para oír, es un acto de la gracia soberana de nuestro Dios, como vamos a ver en los siguientes pasajes. En los siguientes pasajes. En el siguiente pasaje, o el análisis que vamos a hacer en este pasaje, en el caso de Romanos capítulo 10, 17, dijimos, le voy a presentar en esta lámina, para que ustedes me vayan siguiendo y presten atención. Vamos a hacer un análisis gramatical y un análisis contextual, para que nosotros entendamos a la luz del contexto, a la luz de la gramática, a la luz de la sintaxis, qué es lo que realmente nos está diciendo Romanos capítulo 10, versículo 17, si realmente es como lo entiende el provisionista, o realmente es lo que la Biblia enseña, la soberanía y la gracia del Señor en la salvación, o algún tipo de aporte que el hombre hace para su salvación. Entonces, esto es algo que lo hacemos desde eh, no de una forma sesgada, sino con el propósito de llegar al conocimiento de la verdad, de entender qué es lo que realmente la Escritura enseña acerca de la salvación, dado que es un tema tan vital e importante para el creyente, de entender su salvación, cuán gran salvación el Señor nos ha otorgado. Entonces sígame con esto. Y aquí tenemos la portada, ¿no? La gracia iluminadora y la fe. Vamos a ver en la siguiente lámina. Me espera un momentito. Lo que le decía, no, del acrónimo.
Provide, para que ustedes más o menos se familiaricen. Ya hemos revisado todos estos temas que se desprenden de cada letra y ahorita estamos en esta parte. Pero fíjese bien, entonces en el caso del análisis gramatical que vamos a desarrollar aquí, dice que así que la fe viene por lo que se oye y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. En el caso de su estructura original, no en griego, tenemos ara pistis, ex acoes, ede acon, dia, rematos Christus. Esta es su estructura o su escritura en el caso del griego. Pero vamos a verlo desmenuzado, como nosotros decimos, palabra por palabra. En el caso de ara, es una partícula inferencial, es un adverbio conclusivo y su traducción literal pues, por lo tanto. Fíjense bien que en el caso del análisis morfológico y sintáctico, cuando hablamos de análisis morfológico, hablamos de los cambios que sufren las palabras en su desinencia. Y cuando hablamos de la sintaxis, hablamos de la relación que tienen los elementos, las palabras dentro de la oración para darle sentido a la misma oración. En el caso de esta palabra o este término está en el caso nominativo singular femenino y este es un artículo definido y es femenino, recuerden. En el caso de pistis está en el caso nominativo singular femenino y es un sustantivo, funciona como sustantivo. Luego vamos a ver, centrarnos en algunas palabras esenciales dentro de la oración y la función que tienen y cuál es la interpretación que realmente tiene este pasaje. En el caso de esta preposición más genitivo, desde, ex, porque ex o ec es una preposición más el genitivo, porque la ec tiene que ver de o desde realmente. Por eso que tiene está en el caso genitivo, porque implica origen. En el caso de acoes, es genitivo singular masculino, sustantivo, oír o audición. En el caso, una vez más, ¿no? El artículo nominativo singular femenino, artículo definido, la. En el caso de esta partícula, es una partícula coordinante, una conjunción adversativa, pero y. Entonces, esta es la función de esta palabra. Es una conjunción, pero tiene la función de adversar, pero o para qué, y acoe una vez más, en el caso nominativo singular femenino. En la primera cláusula era en el caso genitivo, en esta cláusula la tenemos como en el caso nominativo singular, funciona como sustantivo en esta segunda cláusula y se traduce igualmente como oír o audición. En el caso de dia es una preposición más genitivo, preposición medio a través. Remato es un genitivo, está en el caso genitivo singular neutro, sustantivo, palabra hablada, enunciado. Fíjense bien, básicamente es la descomposición, digamos así, de la oración palabra por palabra y la función sintáctica que ellos tienen. Ustedes pueden ver, quizás no se puede ahondar porque el tema central no es digamos, la enseñanza acerca de la gramática, pero se hace necesario analizar gramaticalmente y si hay algunos términos y cosas que no comprenden, pues tocaría a mis hermanos esforzarnos un poco más para entender cada término y tener una mayor comprensión de estas cosas. En el caso de Cristo, pues miremos genitivo, singular, sustantivo propio de Cristo. En el caso genitivo, porque Cristo, esa forma o esa desinencia es lo que le da, digamos, la codificación en el caso genitivo, porque recuerda, dice que la fe viene por lo que se oye, lo que se oye por la palabra de Cristo, de perteneciente a Cristo. Esto es lo que implica en el caso del genitivo. Pero si nosotros miramos en el caso de la sintaxis, que es lo que estaba diciendo, ¿no? Para centrarnos en algunas palabras
relevante, y es ara, que tiene una función hilativa. Conecta con la argumentación que le antecede y hace del texto una conclusión lógica a su argumentación. O sea que esta palabra ara te conecta con el contexto inmediato, o sea, lo que se viene hablando arriba eh, del capítulo, los versículos anteriores prácticamente, y te conecta con el desarrollo, con lo que viene desarrollando el apóstol Pablo. Y de hecho, cuando usted revisa, desde el versículo 30 del capítulo 9, el apóstol Pablo viene hablando acerca de la justificación por la fe. Y llega al capítulo 10 y viene hablando acerca del mismo tema. Y llega al capítulo 11 y llega hablando del mismo tema. De hecho, vamos a ver que del 9 hasta el capítulo 11 es un paréntesis que el apóstol Pablo abre. Fíjese bien, y es importante que entendamos el contexto en el que se encuentra este versículo que es objeto de nuestro estudio. Pero en el caso de Ara, entonces tiene esa función hilativa que conecta con la argumentación y le da a, digamos, a la oración una función de conclusión a la narrativa o al desarrollo de la argumentación que el apóstol Pablo viene haciendo. En el caso de Piste funciona como un sujeto nominal. Y acoe, como miramos aquí, y aquí nos detenemos un momento porque esta palabra acoe significa lo que se oye. En el caso genitivo indica que la fe procede o se origina del oír. Fíjense bien, aquí pareciera como que le estamos dando la razón, ¿no?, al provisionista, que todo mundo pues tiene la capacidad de acceder a la salvación, porque si la fe viene por el oír y todo el mundo está capacitado para oír, entonces todo el mundo puede acceder a la salvación, porque todo el mundo tiene que tener fe. Pero fíjese bien, en el caso de este acoe, es el término que se utiliza para traducir la palabra hebrea o el vocablo hebreo Shema, que se utiliza en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, que nosotros cuando leemos el pasaje, las implicaciones de Shema no es simplemente un oír el sonido de algo, una palabra, sino que implica un compromiso con el mensaje que se escucha. De hecho, hoy Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y miramos lo que se viene hablando, ¿no? Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Entonces, este mensaje o este Shema es un prestar atención con todo tu ser. Y esto realmente implica una obra sobrenatural de Dios realmente. Entonces esta cláusula y esta palabra o este sustantivo que se traduce como oír, entonces implica más que solo escuchar el sonido de las palabras. Y es aquí donde se marca la diferencia, y es aquí donde al parecer el provisionista no logra ver la diferencia entre lo que significa simplemente escuchar el sonido de algo y lo que significa ser habilitado espiritualmente para entender el mensaje, como decía el Señor, ¿no?, en Juan capítulo 8 versículo 43. ¿Por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi mensaje? ¿Se imagina? En el caso de la segunda cláusula, la primera es eh, la fe viene por lo que se oye, ¿no? Y lo que se oye sería la segunda cláusula a través de la palabra de Cristo. En el caso, una vez más, acoe, en este caso está en el caso nominativo y aquí está cumpliendo la función del sujeto. Tenemos en el caso la otra palabra también que es de relevancia para nuestra interpretación, es la palabra rematos. Mire qué importante en el caso de esta palabra rematos. ¿Por qué es importante en el caso de esta palabra rematos? Porque que se traduce como palabra, pero esta palabra indica la palabra hablada, indica a la palabra hablada. Cuando nosotros nos referimos al logo, también se traduce como palabra, pero hay una diferencia en el caso del logo y rema. El logo, por lo general, hace énfasis a la palabra escrita, a la revelación escrita o la revelación general como tal. Y en referencia a Cristo, pues como el pensamiento de Dios manifestado. Pero en el caso del rema es, digamos, es la palabra que salta del logo. Es esa palabra hablada que salta como una revelación de la palabra escrita y que se vuelve real para una situación particular. O sea, escuchen bien la diferencia, ¿no?
que realmente logo es palabra, remas también se traduce como palabra, pero es la palabra hablada, es la revelación particular que salta del logo. Por lo tanto, el rema es la palabra vivificada por el Espíritu Santo que cobra vida y relevancia en la vida del creyente. En nuestro contexto, lo que se oye, lo revelado, es por medio de la palabra de Cristo, las buenas nuevas, la justicia por la fe. Entonces, y esto es importante porque la palabra rema, y entendiendo el sentido o el matiz que tiene acoe, que no es simplemente un oír del sonido de algo, sino que va más allá de simplemente la parte física o la parte mecánica de escuchar, sino que oír con los sentidos espirituales habilitados, que esto no puede ser, digamos, un don generalizado, porque todos tendrían que ser salvos al escuchar el mensaje del Evangelio. Porque al oír el Evangelio de nuestra salvación, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, el versículo 14, somos sellados realmente. Entonces, sí, todos tienen la capacidad espiritual de oír y activados, ¿no? Con el Evangelio tendrían que ser sellados todos y todos tendrían que ser salvos, y eso sería caer en universalismo que la Biblia no enseña. Pero en el caso de Rematos le da esa particularidad realmente a esta palabra o esta revelación o esto lo que se escucha. Lo que se escucha entonces es una revelación particular. O sea, esto implica que no todo mundo escucha el rema de Dios, y esto es importante para la interpretación de nuestros pasajes. Fíjese bien, ¿qué nosotros podemos entender de este análisis gramatical hasta solo en el análisis gramatical? Obviamente el texto no apoya la idea de una gracia iluminadora universal basada en la interpretación sesgada del provisionista, puesto que afirman que como la fe viene por el oír y todo hombre tiene la capacidad de oír, entonces todos los hombres pueden ser salvos. Si ellos tienen la voluntad, porque también se le da eso, ¿no? La habilidad, o que tienen una voluntad habilitada para decir sí o no. O sea, y hay una inconsistencia entonces en cuanto a lo que ellos enseñan. Eh, el vocablo oír, acoe, no hace simplemente referencia a la capacidad de oír el sonido de algo, sino que implica entender o decodificar el mensaje particular que se escucha. Y digo particular, ¿no? Como decía anteriormente, porque el sustantivo palabra, remato, indica una revelación particular del logo, en este caso la palabra de Cristo, que porta las buenas nuevas de la justificación por la fe. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Solamente aquí en este análisis gramatical y sintáctico que hicimos, no vemos por ningún lado que se puede entender estas cláusulas que el apóstol Pablo vierte aquí como habilitando a todo hombre de manera indiscriminada con la capacidad de acceder a la salvación según su voluntad. Porque si todos tienen la capacidad de oír el Evangelio y el Evangelio les confiere fe, entonces todos pueden proceder a la salvación por la fe que tienen. Fíjese bien, pero si nosotros ahora nos vamos a un análisis del contexto, mire lo que tenemos. Como decía, ¿no? Que en el caso del capítulo, desde el capítulo 9 prácticamente al capítulo 11, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo abre un paréntesis para dedicarse a la nación de Israel. Y de hecho, en el capítulo 10 de la carta de los Romanos, no es un capítulo aislado, está dentro de este paréntesis realmente. ¿Y cuál es el propósito que tiene el apóstol Pablo con esto? Reafirmar la posición del pueblo de Israel dentro del programa de Dios. O sea, y votar, por decirlo de esta manera, la idea de que Israel ha sido rechazado. Porque había una jactancia, ¿no? En el caso de los gentiles. Recordemos que en el contexto de Romanos,
cuando uno revisa la historia sagrada y revisamos en el caso de Hechos, se menciona acerca de que los judíos fueron expulsados durante el periodo de Claudio, fueron expulsados de Roma. Y esto implicó que entonces aquella iglesia aquella iglesia naciente que era netamente judía, en el caso de la iglesia de Roma, una vez que salen los judíos, entonces la iglesia gentil comienza a crecer y a desarrollarse, sin aquellas barreras étnicas y culturales y ritualistas que tenían los judíos. Pero después de la muerte de Claudio y sube al poder Nerón, entonces estos judíos regresaron porque el decreto de Claudio fue abolido. Entonces ellos regresan. El problema es que ahora hay una iglesia gentil mayor y hay un choque entonces de costumbre, de cultura y un choque doctrinal, digamos así, porque ellos tenían su forma de ver la salvación y de hecho miramos que el combate del apóstol Pablo en contra de los judaizantes, por lo menos en la carta de Gálatas, pero aquí hay digamos, una situación particular que se presenta porque los gentiles al considerarse más y mirar la situación de estos judíos, entonces ellos consideraban que ellos habían sido desechados o desplazados. Entonces el apóstol Pablo incorpora este paréntesis para enseñar a los gentiles la posición que tiene el pueblo de Israel vigente dentro del programa de Dios y para votarle, digamos así, las jactancias que ellos tenían de creer que el pueblo de Israel había sido rechazado como pueblo étnico. Ahora, si nosotros nos centramos en el contexto inmediato de nuestro texto de estudio, desde el versículo 1 al versículo 4, estoy hablando del capítulo 10, Pablo manifiesta su deseo de salvación para su pueblo, pero también señala la dureza de corazón del pueblo al rechazar la justicia de Dios que es en Cristo Jesús y establecer la suya propia, porque recuerde que él inicia el apóstol Pablo diciendo que el anhelo de su corazón es la salvación de su pueblo y que ellos tienen celo, pero tienen celo sin ciencia y que ellos han rechazado la justicia de Dios por establecer la suya propia. Pero en este pequeño, del versículo 1 al versículo 4, el apóstol Pablo cierra en el versículo 4, dice, pero Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Se imagina? Y esto, como decía, viene hablando del versículo 30 del capítulo 9 acerca de la justificación de la fe y en el capítulo 10 trae la misma línea de pensamiento y por eso es importante que nosotros traigamos ese hilo para poder entender a nivel contextual cuál es la intención y el propósito del apóstol Pablo. Ya miramos el análisis gramatical y sintáctico y miramos que realmente no apoya la postura provisionista. Ahora fíjese bien en los siguientes versículos, del 5 al 13, el apóstol Pablo nos cita al Antiguo Testamento y él dice, en el versículo, cita a Levíticos 18:5, ¿no? Y dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero nos dice, haciendo un paralelo, ¿no? En cuanto a estas cosas, dice el apóstol Pablo, no diga en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender a Cristo. O ¿quién bajará al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Pero ¿qué dices? Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que proclamamos. Si con tu boca confesares a Jesús como Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículos 6 al 10. O sea, mire el paralelo que hace el apóstol Pablo. Digo un paralelo porque el apóstol Pablo está citando también el Antiguo Testamento, pero miramos que está aplicando al Señor Jesucristo. En el caso del paralelo con el Antiguo Testamento decía, ¿no? En el caso de Levítico 18:5, pero también cita en el caso de Deuteronomio capítulo 30, 11 al 14, y dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en los cielos para que diga, ¿quién subirá por nosotros a los cielos y los traerá y nos los hará oír para que los cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que diga, ¿quién pasará por nosotros al mar y nos traerá para que lo oigamos y lo cumplamos? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumpla. Y de hecho en el contexto de Moisés está hablando acerca de la justicia de la ley. Y es por eso que en el Levítico 18:5 dice, el que cumpla esta ley vivirá por esta ley prácticamente, ¿no? El que haga estas cosas vivirá por estas cosas que haga realmente. Básicamente eso es lo que está diciendo, ¿no?
Pero entonces el apóstol Pablo hace el contraste entre lo que Moisés dijo y ahora lo que es la justicia por la fe. Esta es la justicia por la ley y ahora el apóstol Pablo habla de la justicia por la fe en Cristo Jesús. Y en el caso de Moisés hacía referencia que esta ley no estaba distante del pueblo de Israel, sino que la estaba recibiendo y estaba cerca del pueblo y que la podían tener de hecho cerca de su corazón cuando confesaran realmente al Señor como Salvador, eh, eh, como su Salvador. Pero en el caso entonces, cuando se aplica a Cristo, de hecho, habla también acerca de esa justicia por la fe, también al confesar a Cristo como Señor y Salvador, en un contexto judío. De hecho, nosotros sabemos que en el contexto del ministerio de Jesucristo, ningún judío tradicional era capaz de confesar a Cristo como Señor y Salvador, porque eso acarreaba con problemas a nivel familiar, social, eran excomulgados de la sinagoga. Entonces el confesar a Cristo era debido a muerte prácticamente. Entonces para que un judío confesara a Cristo realmente, entonces era algo que tenía que ser un toque sobrenatural para poder confesar o invocar el nombre del Señor. ¿Se imagina? Entonces, en el caso, vamos viendo, ¿no?, el matiz que te da el contexto, que este oír no es simplemente oír el sonido de alguien predicando y ya se activó la fe. Tiene que haber algo sobrenatural. Ahora, en este paralelo, el apóstol Pablo interpreta la palabra de Moisés y la aplica a Cristo Jesús y borra las fronteras de la salvación, atribuyendo la salvación a todo aquel que invoque el nombre de Jesús. Una vez más, el apóstol Pablo no cita Joel capítulo 2, versículo 32, citando el Antiguo Testamento: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero mire que Joel está haciendo referencia a Jehová, al Elohim, y Pablo lo está aplicando al Dios manifestada en carne, Cristo. Mire el paralelo que se viene haciendo también, qué importante que. Ahora, el prohibicionista afirma que la fe viene por el oír, insinuando este oír como una capacidad universal de los hombres, pero por el contexto entendemos que sí, que la fe viene por el oír, pero esto no es un simple oír, sino entender lo que se oye. Isaías es citado por el apóstol en el versículo 16, él cita Isaías 53:1 y pregunta: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Todos oyeron, pues el mensaje corrió por toda la tierra habitada, pero no todos obedecieron el Evangelio. ¿Se imaginan? No todos obedecieron. En el contexto de Isaías, ustedes recuerdan la dureza del corazón de este pueblo, y que de tal manera Dios, entonces, por esa dureza, Dios le da una sentencia, un acto judicial de endurecimiento al pueblo por la dureza que ya tenía. Entonces, eh, también esta dureza o este entenebrecimiento también lo miramos en el contexto eh, de la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo, y aún después de su muerte, porque cuando nosotros nos vamos, digamos así, a lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, la celebración del Pentecostés, una celebración judía, hacían peregrinaciones para celebrar esta fiesta a Jerusalén, y se cree que llegaban más de 1 millón de judíos. Y a la predicación de Pedro, simplemente en su primer discurso se convirtieron 3.000 y luego 2.000, a llegar a 5.000. Imagínense, de una multitud de más de 1 millón de personas, solo 5.000, todas podían haber escuchado el mensaje, la voz de Pedro predicando, el vibrato de su voz, pero no todos podían entender el mensaje, solamente aquellos que fueron predestinados para esta salvación. Y es aquí donde el provisionista, los arminianos, aquellos que rechazan las doctrinas de la gracia, resisten pues el mensaje, no quieren reconocer que la salvación es un acto de la soberanía de Dios, y que Dios habilita, endurece, suaviza a que Él quiere hacerlo conforme a su voluntad y conforme a su propósito, y esto no lo hace injusto. Mire qué importante. Entonces, ¿cómo entendemos el texto de estudio? Así que la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Si nos vamos al contexto inmediato, ¿no? Desde el versículo 18 hasta el 21,
en versículos posteriores, dice, pero digo, ¿acaso no oyeron? Ciertamente que sí. Su mensaje salió por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice, yo os moveré a celo con uno que no es pueblo, os provocaré a ira con gente insensata. E Isaías se atreve y dice, fui hallado por los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntan por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, si ustedes se fijan la pregunta que hace en el caso de Pablo, ¿acaso no oyeron? Ciertamente que sí. Entonces, ¿qué es lo que está abordando el apóstol Pablo, no, con esto? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la versión Reina Valera. Pero aquí el apóstol Pablo, citando a Isaías, está hablando acerca de las buenas nuevas que anunció Isaías en su momento, fueron escuchadas por el pueblo realmente, pero no entendieron el mensaje. Entonces, si ustedes van siguiendo el hilo, nos damos cuenta que este oír entonces de Romanos capítulo 10, versículo 17, no es un simple oír el vibrato o el sonido del predicador, sino que va más allá, tiene que ver con entender el mensaje, de codificar el mensaje, que esto solamente lo hace aquel que está predestinado para salvación, quien fue habilitado por la gracia para escuchar el mensaje. Y lo que hace realmente el Evangelio es activar la fe que ya se nos ha dado realmente en el combo, digamos así, de la regeneración, el nuevo nacimiento. Y lo queramos o no, o lo quiera aceptar o no el provisionista, esto es así realmente. Porque cómo el ser humano, cómo el hombre, cómo un corazón entenebrecido puede producir fe, cómo va a ser la fe, qué entiende el provisionista, qué entiende la gente por la fe. ¿Se imagina? ¿Qué es lo que entiende la gente? ¿Será que es una sugestión mental donde yo digo, yo creo en Cristo, porque escuché el mensaje y yo creo en ese mensaje, yo creo en ese mensaje, hasta que me convenzo a mí mismo? Eso es la fe. Eso es la fe, eso es lo que se cree por fe. No, realmente la fe, dice la Escritura, que es un don de Dios, es un don de Dios, es una convicción profunda. Y como es una convicción que es producida por el Espíritu, entonces es algo que echa raíces profundas, de tal manera que muchos cristianos de la iglesia primitiva fueron capaces de entregar su vida por la causa de Cristo, inclusive morir junto con su familia en esos coliseos. Esta fe no es una fe que es producida por el hombre. Cuando de repente miramos, podemos ver la diferencia entre la fe salvífica y una fe falsa realmente en el contexto de estas persecuciones. Muchos que decían seguir a Cristo se dieron la espalda porque no soportaban pues las persecuciones. Y miramos realmente la diferencia entre lo que es la fe salvífica dada por el Señor. Porque humanamente la respuesta que todos diéramos ante una persecución o una situación así es también huir, darle la espalda a Cristo por nuestra fragilidad. Pero todo aquel que es dotado con una fe salvífica, con una fe que viene del cielo, es fortalecido. Y un ejemplo claro es el caso de Pedro, ¿no? Antes digamos, del descenso de la regeneración, era un hombre que salió corriendo cuando llegaron a buscar a Jesucristo. Pero una vez que el Espíritu Santo viene, fue dotado con poder, con fe y firmeza, de tal manera que aquel que salió huyendo ahora se estaba gozando porque lo estaban latigando, lo estaban garroteando por la causa de Cristo. Entonces, esto es una obra sobrenatural, no es algo que el hombre produce. Y lamentablemente, el provisionista y los arminianos no pueden entender esta verdad. Ahora, tanto el judío como el gentil son salvos de la misma manera, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, eso es lo que le dice Pedro en el concilio de Jerusalén a los judaizantes que estaban pues persiguiendo al apóstol Pablo, hablando que ni ustedes ni sus padres fuimos capaces de sobrellevar este yugo. Y de igual manera como el judío es salvo, también el gentil es salvo. Ahora, entonces Romanos capítulo 10, versículo 17, no enseña una capacidad universal de oír con fe, sino que muestra que la fe verdadera nace de un oír espiritual habilitado por Dios, mediante la revelación vivificada rema de Cristo. Esto lo podemos ver claramente en el siguiente ejemplo. De hecho, en la conversión del apóstol Pablo, esto puede ilustrarnos realmente lo que ocurre y que puede ser aplicado
tal vez no palabra por palabra, a nuestra vida o a la experiencia de cada uno de nosotros, pero básicamente es la experiencia de todo creyente en cuanto al impacto de la gracia y la gloria del Señor. Y miren esta particularidad, en el caso de Hechos capítulo 22 versículo 7, y caí al suelo, y una voz eh, me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Mire en el caso de este detalle, ¿no? Eh, si capturamos este detalle, que dice, y los que estaban conmigo, está la narración de Pablo, y los que estaban conmigo, ciertamente vieron la luz, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. O sea que esta revelación tuvo un impacto, digamos, un efecto colateral a los que estaban ahí, pero no fueron impactados directamente. Ellos vieron la luz, pero no oyeron la voz. En el caso de Hechos capítulo 9 versículo 7, mire lo que dice, y los varones que van con él se habían parado estupefactos, oyendo la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces aquí no hay una contradicción, porque aquí dice que ellos vieron la luz, pero no oyeron. Aquí dice que oyeron. Básicamente lo que está o dando a entender el apóstol Pablo es que estas personas escucharon el estruendo, digamos de esta manera, miraron el fulgor, la gloria del Señor y pudieron escuchar el estruendo de la voz, pero no entendían el mensaje. ¿Ya? Y es prácticamente lo mismo que ocurre cuando Cristo está y de repente está con la gente y de repente truena el Señor y alguna gente se espantaron y el trueno y el Señor dice, esta voz vino por causa de ustedes. O sea, no todos entendían la voz realmente. Y esto ilustra verdaderamente lo que pasa con el verdadero creyente versus lo que pasa con aquel que también oye de manera física eh, el Evangelio, pero no tiene la capacidad de entender o asimilar o metabolizar el mensaje, porque no ha sido habilitado por la gracia. Y esto pues es digamos, un patrón en la salvación de los regenerados. Esta distinción entre el oír físico y el oír revelacional queda ilustrada con extraordinaria claridad en este texto. Aunque todos los presentes vieron la luz, solo Pablo oyó la voz con comprensión espiritual. No fue simplemente sonido, sino rema, para palabra vivificada dirigida a él, hablando de Pablo, que produjo fe y obediencia en el apóstol. Entonces, básicamente el provisionista dice que todos están capacitados para oír, que la fe es una respuesta del hombre al Evangelio. Y el rema tiene un sentido general, ellos implican palabras como algo general, que todos pueden escuchar. Pero la Biblia enseña que este oír para salvación es habilitado por la gracia en sus elegidos. La fe es un don soberano de Dios y es una revelación particular de la palabra a los objetos de su gracia. O sea, en este punto de la salvación es que la palabra más cortante que toda espada de doble filo penetra hasta partir todo el ser de aquel que ha sido edificado por el Espíritu, Hebreos 4:12, y estos son los que fueron instruidos por Dios, Juan 6:45, Isaías 54:13, y esto no por voluntad humana, sino por soberanía divina. Porque ellos dicen, ¿no? Y concatenan Hebreos 4:12 y Juan 6:45, es que aquí ahí está, ¿no? La fe viene por el oír por la palabra de Cristo, y es esta palabra que parte al que oye el Evangelio y Dios penetra vivificando a esa persona realmente, hablando de que la fe viene primeramente y de luego viene el nuevo nacimiento, la regeneración, cosa que nosotros vemos en la Escritura que es todo lo contrario. Primeramente la vivificación. ¿Por qué? Porque realmente el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Un muerto no tiene ningún tipo de capacidad espiritual en el contexto que estamos hablando para levantarse y acceder prácticamente a acceder a la salvación por su propio mérito, por su propia libre albedrío. Eso es importante, mi hermano.
Ahora, por tanto, el oír que produce la fe no puede ser reducido a una capacidad antropológica universal, como lo sostiene el provisionismo. Es más bien el resultado de una acción soberana de Dios, quien vivifica su palabra para transformar al oyente en creyente. La fe de Pablo no brotó por mera exposición acústica, sino por una intervención divina que lo llevó de perseguidor a un proclamador. Romanos 10:17 en este contexto no afirma que todo hombre puede creer, sino que el oír que lleva a la fe depende de que Dios haga oír con comprensión espiritual a quien Él llama eficazmente. Todo aquel que ha experimentado la gracia del Señor sabe que no fue nuestra iniciativa lo que nos trajo a Él, ni una fe que pudiera brotar de un corazón endurecido y de una mente entenebrecida, sino que fue su gracia que nos quebrantó. Isaías dice claramente: fui hallado por los que no me buscaban. Me hice manifiesto a los que no preguntaban por mí, a gente que no invocaba mi nombre. Dije, heme aquí. Y fíjese bien que esto lo dice el apóstol Pablo en el contexto que estamos estudiando, haciendo referencia a, a, a la gentilidad realmente, que como gente que no lo buscaba fue hallado. Entonces, ¿en qué manera eh, fue hallado si realmente el pueblo, la gentilidad no buscaba al Dios de los hebreos, no buscaba al Dios de las escrituras? ¿En qué manera? Tuvo que ser una revelación de parte de Dios realmente a la gentilidad. Y dice: fui manifiesto a los que no preguntaban por mí. Entonces miramos una incapacidad del hombre para acercarse a Dios y miramos la iniciativa de Dios para acercarse a la gentilidad. Entonces, en este contexto tenemos Romanos 10:17. Ni en ningún momento el apóstol Pablo está hablando de una gracia iluminadora eh, que alcanza de manera universal a todo hombre, capacitándolo, habilitándolo para poder acceder a la salvación, dado que ellos tienen la capacidad de oír el mensaje del Evangelio y básicamente pues al oír el Evangelio la fe se le impartida y de esa manera ellos pueden confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y vemos realmente que no es lo que ocurre, que cuánta gente puede escuchar el Evangelio, pero cuánto acceden. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué marca la diferencia? Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Concluyo, pues la fe no proviene del carisma que le imprime el predicador a su mensaje, ni de lo sobrenatural de un milagro, mucho menos del ruido de una religión. Por lo tanto, si una doctrina comparte la gloria de la salvación con el hombre, esta no proviene de la Sagrada Escritura. Queda claro, pues, que el oír para salvación es el rema que penetra donde la gracia ya ha arado. Y, como sostiene y no como sostiene el provisionista, una fe fabricada en la espesa tiniebla de un corazón irregenerado. Entonces, de esta manera, mis hermanos, en esta parte, ¿no?, del acrónimo, creo que si nosotros analizamos de manera honesta, sin ningún sesgo denominacional, nosotros nos damos cuenta que toda la gloria le pertenece al Señor. Entonces, una doctrina o una postura que no le da la gloria al Señor y de alguna manera trata de compartir esa gloria con el hombre, darle cierto porcentaje al hombre, entonces quiere decir que no ha entendido las escrituras, no ha entendido el plan de salvación, no ha entendido que Dios es soberano realmente y que desde el principio del Génesis hasta Apocalipsis Él viene salvando por la gracia, incorporando a los que Él quiere incorporar. ¿Ya? Entonces, si miramos los pasajes en su contexto gramatical, miramos el análisis sintáctico, no hay nada que apoye al provisionista en esta postura. Por lo tanto, esta postura de la gracia iluminadora está refutada bíblicamente. Así que, mis hermanos, espero que en este estudio haya quedado claro, ¿no?, nuestra postura y que haya servido para enriquecer su conocimiento y también capacitarlos con armas, herramientas gramaticales para la defensa de la fe, y que también esto también crezca hasta echar raíces profundas y afirmemos nuestras convicciones, mis hermanos, en estos últimos tiempos, tiempos difíciles, tiempos donde el juicio inicia por la casa primeramente. De diferentes maneras va a llegar el juicio a ministerio,
a la iglesia en general y el ministerio de Verdad y Libertad va a llegar sacudida a nivel familiar, a nivel económico, a nivel, digamos, de convicciones. Y necesitamos nosotros empaparnos, llenarnos, enriquecernos en el conocimiento de la palabra del Señor, mis hermanos. Así que Dios me les bendiga. Dios primero, vamos a continuar para terminar con este estudio de la postura provisionista a través de este acrónimo en un próximo estudio. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga, bendiciones y maranata, mis estimados.